15:08, como anunciábamos en el arranque del programa, traído desde Tierra del Fuego, lo tenemos al compañero Horacio Catena. ¿Cómo andás, Horacio? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bien, muy bien, muy bien. Ah, el flaco está en modo tímido. Está en modo tímido. O sea, lo trajimos de Tierra del Fuego para que el flaco... Todo bien. Está bien, capaz que está apretando el freno y está embriagando. No, a ver, no, ustedes son habitués de la radio. Uno es un principiante en esto y no es tan sencillo enfrentarse a los micrófonos. No, y menos en este programa. Sí, porque es un programa muy... Hay muchos que se niega, y entonces... y muchos se niegan a venir, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, se niegan a venir muchos. No, yo no tengo problema. Me gusta, pero tampoco soy muy canchero en esta... Bueno, pero vamos a tratar de llevar un buen momento en el programa de hoy. Así que bueno, Horacio, teníamos muchas ganas de que estés en el café con agenda abierta del cielo por asalto. Sección en la que hablamos de todo. Y bueno, y eso es lo que de fútbol también podemos hablar. Aunque bueno, sos hincha de Rosario Central, si hay mucho de fútbol no podemos hablar. Sí, te animás, ¿no? No me ha ido muy No. Sí. Bueno, Horacio, vamos a arrancar por la casa, digamos, ¿no? Sos el secretario general del SUTEF. Contanos un poquito cómo está el mundo de la docencia en Tierra del Fuego. Bueno, nosotros y nosotras tenemos una organización que tiene una dinámica política muy particular. Intentamos que la docencia, a través de los cuerpos delegados de todas las ciudades, protagonicen cada tema. Y nosotros nos hemos puesto temas que son importantes. En orden de prioridades sería, en principio, la recuperación del salario docente, con la consigna ningún docente pobre en Tierra del Fuego. Lo otro es eliminar la precariedad laboral de la docencia. Digamos, si hay un lugar en el Estado donde la precariedad está en algún punto hasta naturalizada, es en la docencia en todo el país. El otro aspecto es la inversión en la educación pública en términos integrales, desde los edificios, los equipamientos, todo lo que tiene que ver para que la escuela pública sea un lugar no solo importante en términos pedagógicos, sino importante en términos habitables, ¿no? Hemos dado una pelea muy grande durante todo el primer semestre, lo que ha obligado al gobierno de la provincia a invertir durante el receso invernal, y obviamente que aún quedan cosas que la van a resolver recién para el año que viene, pues son cosas estructurales. Y después tenemos una lógica que tiene que ver más con la política más general y que la llevamos adelante también con nuestra central, que es la lógica de recuperar derechos. Si nosotros pretendemos establecer un parámetro en relación a poder diferenciar un gobierno de otro, es decir, el gobierno de Macri, del gobierno de Alberto, el gobierno de Bertone, el gobierno de Melella, y si lo otro fue el neoliberalismo que vino a quitar derechos, a bajar el salario y todo lo demás, la lógica es que este devuelva y amplíe. Y en esa pelea estamos en la pelea, hemos recuperado muchos derechos. El primer derecho que recuperamos fundamental es el derecho a la paritaria, y a partir de ahí logramos erradicar la precariedad laboral en el sector. Nosotros no tenemos un solo cargo hoy que no sea homologado y que no esté dentro del escalafón, y hemos logrado la titularización masiva y con requisitos para la educación media previo a las vacaciones, y ahora en el día viernes hay una reunión para discutir y analizar las titularizaciones del nivel superior. Y estamos en una pelea muy fuerte por la recuperación del régimen previsional, que es un tema estratégico para nosotros, porque hace lo que yo te estoy diciendo es el ingreso y la permanencia en la docencia, y lo que el régimen previsional es la salida de tu mundo laboral, ¿verdad? Entonces esas son peleas en términos
gremiales. Y el otro desafío que nos hemos impuesto, que lo queremos llevar a todo el país, es generar una verdadera revolución educativa. Es decir, está claro que los ministerios de educación de las provincias y la nación no atienden a la problemática áulica, no reflejan los que discuten las resoluciones, la necesidad que tiene la educación pública. La docencia, eso es un factor de mucho desgano, de mucha frustración para el docente que estudia, se esfuerza y ve que las currículas, la degradación de la educación pública, produce en todo la comunidad educativa algunas cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, estamos preparando un gran debate en la provincia que con la excusa de la jornada extendida atienda a los problemas de todos los niveles y modalidades de la educación. Un poco lo empezamos a discutir en Chaco con 4 organizaciones más y pretendemos generar un espacio, el Encuentro y Diálogo Pedagógico Nacional, que sea un sindicalismo, una dirigencia sindical que hable como docentes. Es decir, a los docentes hay que hablarle como docentes. Si hay alguna cualidad que tienen algunos dirigentes de distintas ramas y que hablan como representantes genuinos de su rama. Después uno puede estar en desacuerdo con las medidas que toman, pero hablan y se hacen entender y comprenden exactamente lo que pasa en su gremio, que es lo que no nos pasa a la docencia. Cuando uno escucha hablar a un dirigente nacional docente, habla cualquier cosa menos lo que le está pasando a un pibe, una piba en el nivel inicial. No lo tienen en la cabeza, no forma parte de su realidad, y entonces eso hace que obviamente el que se tiene que sentir representado no se sienta representado. Horacio, bueno, yo soy docente, soy delegado acá de Capital Federal, y un poco lo que vos hablás me interpela, y hay algo que me deja pensando, digo, ¿no? Vos planteás, desplegaste un montón de cuestiones que son, la verdad, que sumamente interesantes, y creo que muchas muy profundas. Y creo que un poco lo que hay atrás también de eso, para bancar justamente, para poder bancar eso, ¿no? Porque después yo me pregunto, digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿O cómo se haría? Digo, esos son recursos, es plata. En definitiva. No todo es plata. No, digo, me refiero, vos decís, la recuperación de salario, digo, yo pensando en que, o infraestructura, digo, ¿no? La recomposición edilicia, digo, hay cosas que son muy parecidas. Y digo, la principal fuente de los recursos públicos, ¿no? Es impositiva. Así como el mayor gasto de presupuesto educativo, generalmente en la mayoría de las provincias, es en salario. Sí, en términos nominales. Si uno lo ve en términos relativos, no. No, es real. No, por eso dije en general, y depende cómo lo observamos. Mi pregunta va hacia el punto, digamos, de dónde nosotros podríamos financiar y sacar los recursos, quizás generando algún tipo de reforma impositiva, digo, ¿por qué no? Para poder estructurar eso que vos estás planteando, digo, está bien, en el caso de Tierra del Fuego, digo, pero pensándolo en una proyección quizás también más nacional, para trasladarlo, digo, no... No, bueno, mira, yo creo, en principio, creo que hay que cambiar la forma de presupuestar. Nosotros lo hemos dicho, los presupuestos son un engaño. Están hechos para esconder partidas, para sobrefacturar algunas y subfacturar otras. Por otro lado, nosotros lo hemos comprobado ahora con la inversión que se ha hecho en las escuelas públicas. Si se pudo hacer en 15 días, se podía hacer en otro momento. Si se hizo bien ahora. Pues yo te voy a poner un ejemplo allá, que en otros lugares del país es exactamente al revés. Allá, si no tenés calefacción, no puede funcionar la escuela. Claro. Pero además, la calefacción, yo lo dije en uno de las movilizaciones que hicimos, no es un tema menor, porque los chiquitos de sala de 3, sala de 4, sala de 5, que bajan de los barrios altos, que llegan a las 6 de la tarde a su casa y la madre a lo mejor lo mete dentro de la cama para que no tenga frío, porque no tiene calefacción con gas corriente, tiene garrafa, y obviamente que con una garrafa tenés que calefaccionar, cocinar, hacer todo, esperan terriblemente llegar al jardín para poder tener un momento de relax, de poder pasar, y los chicos no se quieren ir. Entonces, si esa calefacción que pusieron ahora, la pusieron y pudieron garantizar
ponerla incluso con backup y todo lo porque no se puso antes. Porque el negocio era no ponerla. ¿Por qué? Porque y esto es estructural, no estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando en términos generales. Vos pones 2, se te queman, cambiás y ahí está el negocio. Digamos, ¿y quién va a controlar el precio de una caldera? La caldera hay que cambiarla, si no, no funciona la escuela. Pongo el ejemplo de la caldera porque es muy significativo, pero así podríamos hablar. ¿Cuántos litros de pintura se usan para pintar? Fachadas. Sí, pero o sea, hay cosas que es como controlar la cantidad de gasa que usas en un hospital. Claro. ¿Qué cantidad de gasa usas? Es incalculable, ¿no? Solo aquellos expertos que dicen, bueno, la verdad que la compran. Pero a eso no le van a preguntar para hacer el presupuesto. Pero yendo a tu pregunta, me parece que en principio hay que calcular la forma cambiar la forma de confeccionar el presupuesto. Tiene que ser un presupuesto mucho más simple. Puesto el salario en términos integrales. O sea, el gasto uno es el salario. Sí, bueno, está bien. Entonces es el más grande y entonces significativamente todo lo que vos decís es el mayor gasto, sí. Pero si yo tengo que pagarle a 8.000 docentes de la provincia y después tengo que atender con bienes de consumo las escuelas, relativamente puse más ahí que en los salarios, ¿no? Entonces, yo entiendo que en principio hay que cambiar, hay que hacer un presupuesto. En Brasil se utilizó mucho, en Ushuaia está el pseudo presupuesto participativo. Un presupuesto educativo, si no tiene el reflejo de la escuela, no sirve. No sirve. Y por otro lado, yo creo que hay que ir a una reforma impositiva integral para financiar todo. O sea, yo creo que sería un error poner un impuesto en particular para financiar la educación, ¿no? En todo caso, en una época, en la época del CONET, en la época de otra Argentina, habían impuesto a las industrias, las industrias tenían que aportar para invertir en las escuelas técnicas, específicamente. Era un impuesto que financiaba el desarrollo de las escuelas técnicas. Digo, era otra Argentina. Acá, cuando vino la reforma educativa, se hizo exactamente al revés. El que te ponía la plata te determinaba el contenido de la educación. Por eso decían Coca-Cola educa mejor. Y después vino el cambio, digo porque esto que vos decís, el tema de cómo financiar. Demanda, ¿no? Claro, el tema de los créditos fiscales para aporte para la educación. Entonces, vos trabajás en definitiva para esos grupos económicos. Por lo tanto, si la educación, como la salud, tiene que estar en el centro, tiene que ser un debate colectivo, hay que integrarlo y tiene que financiarlo. En principio, la nación. Vos fijate que con el tema de la jornada extendida sucede algo que no sucedía desde la Ley Federal de Educación. Es la primera vez que la nación pone plata en el salario docente en blanco. Porque te manda el FONI, te manda la conectividad, pero todo eso es en negro. Ahora, como necesitan garantizar esa jornada extendida, lo ponen en blanco a través del pago de la hora cátedra o el pago de la extensión de la jornada con el Chaco, ¿no? Entonces me parece que a nosotros en ese sentido nos parece que es un momento de mucha responsabilidad de la docencia. Y hay que preparar a la docencia para desbordar a la dirigencia sindical. A mí me duele decirlo porque me duele. Me pone, no me voy a hacer sensible porque si me escuchan mis compañeros de Ushuaia no me lo van a creer, pero con compañeros que dimos una pelea contra el macrismo y que cometan los mismos errores que se cometió en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, me parece que es un pecado imperdonable, ¿no? Nosotros y nosotras a los gobiernos de corte más popular, más progresista, llamémoslo como quieran, nuestros gobiernos, como lo llaman algunos y algunas, a eso hay que exigirle. Si no le exigimos a nuestros gobiernos, ¿a quién le vamos a exigir? A los otros se los combate. No se le exige, al otro se los combate. Si vos sabés a qué vienen, ¿cómo le va a exigir que hagan lo que no vienen a hacer? Pero a los que vienen a hacer lo que tienen que hacer, nosotros le exigimos. O sea, y eso en Tierra del Fuego lo practicamos. No, bueno, está bien, sí, la verdad que dejaste ampliamente
explicado un poco a lo que venía mi pregunta. Yo, más que nada, lo pensaba justamente en términos estructurales, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones que justamente vienen de la estructura impositiva del país, y me parece que, bueno, cómo está delineado hoy y cómo se llevaría... Mira, Juan, Gaby y... ¿cómo era? ¿Tu nombre? Cata. Cata. Miren, yo lo estaba escuchando al economista que habló recién, sumamente interesante. Pero nosotros los que estamos en el campo popular tenemos que ser mucho más prácticos. Mucho más prácticos. Solo tenemos que decir qué queremos y cómo lo vamos a hacer. No el problema. No solo el problema, para decirlo así. Vos tenés que ir a una reforma impositiva integral. Tenés que cambiar desde el modo de discutir la coparticipación federal. Vos, por ejemplo, yo no escuché hablar en todos estos meses la eliminación del IVA a los alimentos, que es el impuesto más regresivo que hay en... Y de mayor recaudación. Pero ¿por qué no lo escuché hablar? Uh-huh. Ponete a pensar por qué. Uh-huh. Porque es el impuesto que más coparticipa. Entonces ningún gobernador o gobernadora va a pedir que se toque ese impuesto. Ahora, ahí tenés 21% de IVA. No es una pavada. Entonces, vos decís, bueno, sí, si le meto retenciones, ¿para qué? Para sacarle el IVA a los alimentos. Después discutimos si se lo sacamos a todo, aparte o a nada. Ahora, para mover una coma del impuesto a las ganancias a los salarios, se tiene que armar un quilombo en la Argentina de proporciones, si no, no se lo saca. Entonces, digo, nosotros tenemos que ser muy claros, muy precisos, porque es un momento para dar mucha precisión, porque la gente está muy expectante, quiere conocer, quiere saber. La gente en estos momentos se pone, muy buscando la mejor forma. Así, pero ¿cómo esto? Lo del dólar blue, nadie dice que es un mercado marginal. Y entonces tenemos dirigentes nuestros hablando del dólar blue. Un mercado marginal, ¿para qué sirve? Para marcarte la cancha en política. ¿Cuánto opera ahí? El 5%. ¿No? Y nosotros en algún programa que me toca a veces hacer doy los números. Pues si uno da los números parece... Y esto en tema impositivo también. Hay que decir, bueno, ¿cuáles son los impuestos que hay en la Argentina? Porque te hablan, hay 60 impuestos. Uno los escucha hablar el país con mayor cantidad de impuestos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son coparticipables y cuáles no son coparticipables? ¿Cómo actúa en la coparticipación federal? Es un momento para discutir eso. Si no discutís eso, no discutís nada. Pero yo te pongo lo del IVA porque lo paga todo el mundo. Entonces, el que te escuche, tenés razón. ¿Y por qué no lo tocan? Porque es coparticipable. Ganancia. ¿Por qué quieren que lo toquen? Porque eso esperan la liquidación de ganancia, porque es el mes de mayo, el mes que entra Maguita a las provincias. Digo, eso me parece que es un tema para que analice el campo popular y en todo caso tener un poco de inventiva y tener un poco de audacia, ¿no? Sin inventiva y sin audacia no salís de este tema, porque te llevan siempre a la misma receta. Horacio, ahora ya que nos metemos en este terreno, vamos a charlar un poquito de la situación política nacional. Veníamos... ¿Qué pasó? No, me distraje por los chinos, porque vieron que entró Pelosi. Bueno, le contamos que hay una tele adentro del estudio y bueno, justo Horacio se quedó con una noticia que están pasando que dice: Taiwán denuncia incursiones de aviones y buques de China. Ahí está, vamos a meternos ahí. Vamos a meternos porque hace poquito escribiste una nota sobre la situación internacional. Y a ver, ya que vamos a traer esto de Taiwán y... ¿Cómo estás viendo la situación internacional y su repercusión en la Argentina? Bueno, el tema de la situación internacional, yo vuelvo al sindicato, ¿no? Yo le digo a las y los compañeros que eso es la discusión política. Lo demás es administración, ya lo decía el general. La discusión política es la discusión internacional, la geopolítica, el resto es la administración. De hecho, si vos escuchás las notas que vos hacías recién, es la administración de la política. Mira, yo lo que veo es que
escenario internacional es muy delicado, se marcha aceleradamente a la guerra, y creo que se marcha aceleradamente a la guerra porque es un modo, o es uno de los tantos modos, pero es el modo principal que tienen las potencias imperialistas de resolver sus crisis económicas. Empujar al mundo a la guerra, pero no solo muchos dicen, pero no solo es por el tema de la industria bélica. Algunos lo asocian a la industria bélica, entonces no, es por el control. Es el control y la imposición, como fue en su momento, del dólar como moneda única. Hoy, ustedes fíjense que, ¿por qué me quedé mirando? Porque hace el 30 de julio, creo que fue, o por ahí, fue Pelosi a Taiwán, y los chinos dijeron, es una provocación, respondieron con fuego real. Era impactante ver cómo habían respondido, y ayer, a la tardecita, prendo la tele y veo que llega una delegación yanqui a Taiwán, y los taiwaneses haciendo, digamos, una provocación. Eso inevitablemente no puede terminar bien, porque si los chinos quieren desarrollar lo que son muy pillos los chinos, ¿no? Ellos te dicen, armamos la segunda ruta de la seda. Nosotros tendríamos que ser tan pillos como los chinos y buscarle el nombre real. Es donde pasa la ruta de la seda, dejan el tendal. O sea, se quedan con los puertos, se quedan con los recursos naturales. Es un tipo de ocupación imperialista, porque es un tema... La ocupación imperialista típica es la invasión armada y la ocupación militar. Pero hay otro tipo de ocupación que le da la posibilidad a China, a partir de ser 1.300 millones de personas, que despliegan otro tipo de ocupaciones, ¿no? ¿Cómo lo hicieron previo a la pandemia? No sé si se acuerdan, cuando hicieron un desplome de todas las acciones, compraron la empresa por 2 mangos. No sé si se acuerdan de ese hecho que fue fundacional previo a la pandemia, ¿no? Entonces, la situación internacional me parece que en los bloques que se han conformado se van a potenciar. Por un lado la OTAN, ¿no? Encabezada por Estados Unidos, por otro lado todo lo que sería el BRICS, y del resto estamos los países que miramos, ¿no? Que miramos, pero mientras nosotros miramos ellos avanzan. Y en la política argentina se podría decir que lo que hay que ver es cómo la oligarquía y los monopolios que actúan en la Argentina actúan frente a ese escenario. Yo le voy a robar una idea a un compañero que se lo escuché decir porque me parece sumamente interesante. El compañero ha planteado que veamos cómo actuaron las oligarquías en las guerras anteriores y puso ejemplos sumamente importantes, y se le vendían a los dos mostradores. Y yo me parece que efectivamente cómo se prepara Juntos por el Cambio y el sector más reaccionario del Frente de Todos es para eso, ¿no? Para que la Argentina pueda vender en las dos cantinas, en un escenario que obviamente, como a ellos le importa un carajo el bienestar del pueblo, es para entregar, ¿no? la materia prima, ser cantinero, ¿no? Me parece que es un momento donde los sectores populares necesitamos, además de la calle, necesitamos una férrea conducción y un programa de acción, no un programa declamativo, un programa de acción. Queremos esto, es como cuando vamos a parar algo. ¿Viste la famosa vez que se paró la reforma previsional? Bueno, necesitamos que se determinen determinadas cosas, ¿no? El no pago a la deuda externa, la investigación, una reforma impositiva que elimine inmediatamente el IVA de los productos. De esa manera vas a poder actuar en este escenario de guerra. De otra manera, Ahora, en función de este programa que estás planteando, que hay que tener un programa, acciones, ¿cómo ves eso hoy
bueno, cada 3 años del gobierno del Frente de Todos, ya casi, ¿cómo están viendo la situación política? Situación política que tuvo cambios notables en los últimos tiempos, como la llegada de Massa al Ministerio de Economía. Bueno, a ver, a nosotros no nos queda otro remedio que ser optimista. No tenés otro remedio. Porque si te deprimís, te vas al escepticismo y de ahí a tu casa. Y como no pensamos irnos a nuestros hogares, tenemos que ser optimistas. Y tenemos que partir de la base de un optimismo científico, un optimismo que tenga alguna lógica, porque si no sos un idealista. O un boludo alegre, dirían, Claro. ¿no? Yo creo que el primer punto es que, a diferencia de otros momentos, de otros gobiernos, hay una gran deliberación en el Frente de Todos, como nunca antes se había visto desde hace muchos años. Si ustedes agarran los años de Néstor y Cristina, no había esta deliberación. Había un mando mucho más, había otra situación social, política, otro mundo incluso, ¿no? Otros gobiernos en Latinoamérica, pero no había este nivel de deliberación. Hoy hay un gran nivel de deliberación, muy desordenado, muy desordenado. Yo no sé si quiero que se ordene tanto. No, porque cuando se ordena actúan las mayorías y hay un montón de pequeñas minorías con muy buenas posiciones que pueden ayudar mucho al Frente de Todos. Entonces, yo creo que es el momento, si vos me preguntas, es el momento que los sectores del Frente de Todos, que no estamos en el gobierno, tomemos la dirección política de la contraofensiva popular. Eso no va a ser rápido. Eso no se va a construir en un día. No sé si llegaremos antes del 2023, porque los tiempos electorales no son los tiempos de los pueblos. Puede haber una situación difícil en el 2023, pero eso a nosotros nos tiene que hacer perder dónde están los sectores populares para organizar. Es decir, hay cosas que la podemos determinar nosotros y cosas que no. Ahora, yo lo que veo es que claramente, Juntos por el Cambio, tiene un discurso que en el movimiento obrero no entra. Y eso nos abre grandes posibilidades. En el periodo 2015, el discurso de Macri entraba en el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque decía, lo que está bien no lo vamos a tocar. Vamos a corregir esto y la inflación la resolvemos en 24 horas. Que era el problema que preocupaba a la gente, o nos preocupaba a todos, porque teníamos 25%, 30% de inflación, ¿no? El INDEC y bueno, toda la milonga. Entonces, hoy yo no veo, hay un sector muy grande del movimiento obrero, los sectores populares, que no lo seduce ir para aquel lado. Y este lado tampoco lo seduce, así como está. Entonces, es un momento de organización. De organización, yo veía al entrar el programa de Huerta Grande, creo que está publicado. Tendrá que ser un Huerta Grande a la 2022, no vas a repetir porque los obreros no son los mismos, las fuerzas populares no son las mismas, pero digo como idea, ¿no? Y va a ser un camino de construcción. Hay que también los sectores populares y revolucionarios, progresistas, tenemos que tener paciencia y saber que viene difícil la mano. Y ahí tenés que estar dispuesto a hacer grandes sacrificios, porque lo que vos te jugás son 50 años. Lo que está en juego son los próximos 50 años, 40 años. O sea, te va a marcar por un periodo muy grande. Cuando se cierra el ciclo, cuando en los 90, la salida de la dictadura en los 90 se cerró el ciclo, lo cerraron por 20, 30 años. O sea, los que venimos de aquella época lo vimos, sabemos cómo es. Y esto me parece que por los reacomodamientos en el mundo, por cómo actúan las potencias imperialistas, por lo que pasa en Latinoamérica, porque no es que pasa solo en la Argentina. No es que vos decís ganó Petro, Francia y vamos adelante con los faroles. Los compañeros chilenos hicieron tremendo quilombo, constituyente y todo lo demás, gana Bori, un pibe, ¿no? El gabinete que armó, y no es que va adelante como loco. ¿Por qué? Y porque le falta la organización popular que empuje. Pero eso no se lo podemos pedir a los sectores reformistas,
que lo organice, eso lo tenemos que organizar nosotros. O sea, los sectores reformistas por algo son reformistas y van a hacer eso. Y le da hasta ahí. Entonces, si nosotros somos complemento, efectivamente tenemos que complementar y efectivamente tienen que aportar los que otros no tienen, porque si no, no sería complemento. Digo, me parece que es una buena situación en la que hay, a diferencia de lo que tenemos una mala situación económica, hay una disputa por arriba muy aguda, y yo prefiero analizar, después que analicé la disputa por arriba, cómo actuamos por abajo. Y en eso de cómo actuamos por abajo, hay mucha receptividad en los trabajadores y trabajadoras de propuestas concretas, de cosas, y que alguien se anime a decir, nosotros desde la CTA, a nivel nacional, metimos una consigna que es, digamos, ningún trabajador de convenio por debajo de la línea de la pobreza. Después que cada convenio discuta su escala. Pero no eso de todo igual, no, porque el laburante no quiere eso. Para algo tiene categoría en su convenio. Bueno, y entonces ¿qué hacemos con los que menos ganan? Que suban y que haya una escala. Porque si no dejaría de ser el movimiento obrero argentino. Ahora, si no nos convertimos todos en monotributistas, te quiero decir. Comparto tu mirada, pero ahora digo, en eso de que hay que ser optimista y que ser una buena etapa para el campo popular en estos debates, ¿no? Vos mencionabas recién que Juntos por el Cambio, me quedé con esto, no lograba entrar el discurso de ahora en el movimiento obrero. No lo veo. Y mi pregunta es esto, ¿no? Que lo charlamos con muchos de los invitados al café. También analizamos qué movimiento obrero tenemos. Porque hoy estamos hablando de un movimiento obrero donde el 50% está en la precarización. Sí. Y un 50% del movimiento obrero organizado bajo las centrales y la CGT y diferentes centrales sindicales, muchas veces, hablamos con los compañeros acá, la dificultad de afiliar a los compañeros, de la participación, etcétera, y donde hoy nos encontramos con una CGT y con el resto de las centrales también, en una desarticulación que, bueno, ahora la situación política nos une y vamos camino a una movilización el 17, donde desde diferentes ángulos le ponen una diferente impronta. Aquello que dicen que es momento de confrontar contra los sectores concentrados de la economía, aquello que dicen, bueno, le hablamos a toda la política, y aquello que dice hay que bancar al gobierno. ¿Cómo ves esa situación, digamos? Bueno, yo refuerzo un concepto que lo dije muy rápido, nada más que por ahí es un momento difícil, pero favorable. No digo que es un momento fácil, es un momento difícil, pero favorable, porque Linera dice, este es el momento de lo revolucionario. Claro. Yo coincido. Totalmente. Si no, ¿cuándo es? Después, yo creo que amorosamente lo voy a decir, gran parte de la dirigencia sindical forma parte del problema, no de la solución. Y será parte de lo que hay que remover también. No es solo la dirigencia política. O sea, si Macri hizo todo lo que hizo y pudo avanzar en el salario y todo lo que hizo, también fue porque contó con gran parte, la mayoría de los dirigentes que están hoy, que estuvieron con Macri. Digo, acá, y yo creo que dentro de lo que es el recambio de clase que tiene que haber, una de las grandes tareas nuestras es atender a ese recambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los 90, yo te voy a contar una experiencia yo en los 90 era metalúrgico. Y teníamos un dirigente en la UOM de Ushuaia que era lorencista. Pero nosotros le ganamos todo el cuerpo delegado. Y entonces fue en el 94 hubo una lucha que se llamó el 3x1, que fue la primera lucha. O sea, la lucha del 3x1 era porque un salario de Tierra del Fuego tenía que ser equiparable a 3 salarios de convenio de la UOM del resto del país. Fue el primer conflicto, después de 18 días de paro con piquete, fogón en toda la puerta de fábrica, que le ganó un aumento al gobierno de Menem y Cavallo. Es decir, la vía de los cuerpos delegados sí tiene plena vigencia. Yo creo que efectivamente hay, ustedes tienen, yo escucho los programas,
Ustedes han traído muchas veces acá a los chicos de Tandanor. Bueno, ellos dirigen la mayoría del cuerpo delegado. Ahí hay un cambio significativo. Yo creo que esa es la... Cuando digo que viene un periodo de organización, cuando digo que viene un periodo de donde nosotros tenemos que jugar, yo no aspiro. Bienvenido sea si podemos, y si los sectores populares pueden avanzar en muchas direcciones nacionales y provinciales. Pero lo principal donde se va a cortar la torta son el cuerpo delegado y las comisiones internas. No va a ser de otra manera. Y ahí es donde nosotros podemos cambiar la correlación de fuerza. Ahí es donde van a salir pibes de distintas ideologías. No van a ser solo revolucionarios, del clasismo antiimperialista como nos reivindicamos nosotros, del FIT. No, va a haber dirigentes kirchneristas, va a haber dirigentes peronistas que quieren otra cosa. Bueno, que incluso se está viendo. O sea, una de las cuestiones que fuimos viendo en las últimas elecciones, como por ejemplo en la UOM, claro, donde hubo un cambio significativo en diferentes regionales, incluso a nivel nacional, donde Furlan terminó... Allá en Río Grande se repartieron en 3 listas. La verdad que yo conozco a las 3 listas, y uno de los pibes, Ibáñez, un pibe que es peronista, buen pibe, y es muy luchador, y estuvo ahí a, 30 votos. ¿No? También lo conozco a Oscar, pero digo... el problema son las tareas del movimiento popular, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Hay que trabajar con prisa, hay que trabajar con mucha dinámica, pero con paciencia. Porque el periodo que se abrió no lo vamos a resolver. Y yo se lo dije a los compañeros en un plenario, en un congreso grande que hicimos en Tierra del Fuego, donde algunos venían, nosotros sacamos una posición claramente contra el acuerdo contra el fondo, hicimos toda la explicación de por qué estábamos en contra del fondo. Y cuando lo votaron algunos, ¿viste? El Araquiri, bueno, ahora se abre un periodo largo de lucha contra la política del fondo. ¿Y cuál es que ahora estamos en una lucha? Ahora, van a parar la emisión, ¿y con qué van a resolver los problemas de aumento para que todos los estatales lleguen al 90% en las provincias? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Sin emisión? ¿Vas a poner un impuesto en las provincias de recaudación? ¿O no sé cómo lo vas a hacer? Digo, bueno, ahí después se expresan las luchas concretas contra la política del fondo, punto por punto, porque si no, son declamativas nomás. Bueno, Juancito, tenés la última pregunta antes que el Lolo se tome un avión y se vaya. Horacio, te voy a hacer la pregunta picante igual. No, es la última, entonces viene por ahí. Vos hablaste de Linera, no solo por Linera, sino también por el proceso... Sí, porque me parece que es uno de los intelectuales progresistas de izquierda de Latinoamérica. Y un proceso avanzado, quizás el de Bolivia dentro de Latinoamérica. Y en ese contexto, la avanzada de los imperialismos en Latinoamérica. Y en ese contexto, para los sectores populares, ¿vos cómo lo ves lo que acá es el juicio, o lo que se dice el lawfare, digamos, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo en ese marco de Latinoamérica, ¿no? Bueno, yo lo veo con mucha preocupación. Creo que es un juicio que lo han montado, ¿no? Queda claro. Hay que trabajar mucho con la opinión pública, muchísimo, porque ellos han trabajado mucho la opinión pública, pero hay que tener una posición muy clara. Acá el juicio a Cristina viene a dirimir cuestiones de la clase dominante para imponerle al pueblo, ¿no? Tiene un aspecto que es cultural y que es de la batalla cultural que le dicen. Es quebrar a los sectores que más rápidamente y más fuertemente se lo pusieron al gobierno de Macri, ¿no? Sobre la base de algunas cuestiones que en la opinión pública son muy controvertidas. O sea, andar a decirle, hablar con con mi vieja, hablar que Lázaro Báez, no, esos son todos chorros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una posición muy clara. Yo por lo menos tengo una posición muy clara. Yo estoy en contra del juicio, en contra de la condena previa que ya tienen, y hay que salir a pedir por una remoción total de la Corte Suprema, hay que cambiar de base y hay que terminar con este juicio
que la primer castigada de Cristina, pero el castigo infinito es al pueblo. Entonces me parece que eso tiene que ser una cuestión que... Hay una cuestión que divide aguas. Porque si nosotros nos confundimos y creemos que eso es un hecho puramente judicial, estamos equivocados. Obviamente que eso tiene un objetivo de prescripción política, y nosotros estamos del lado de los sectores populares. Bueno, Horacio, ¿cómo aflojaste? No, estoy igual que antes. Bueno, Horacio, nada, muy buena entrevista. Queremos que te vamos a pagar otra vez el pasaje, porque contá que el cielo por asalto te pagó el pasaje. La producción que tienen ustedes es una producción muy buena. Invertimos para traerlo a Horacio desde Tierra del Fuego de Santa Cruz. Hicimos la apuesta, dijimos, hoy el cielo por asalto se juega todo, es más, mirá, el vivo explota viéndolo a Catena, así que para nosotros es una felicidad enorme, así que Horacio, muchísimas gracias por estos casi 45 minutos de charla. Y nada, y espero que tenerte nuevamente en el programa. Cuando ustedes quieran, me tienen. Igual te invitamos a quedarte en el aire del cielo por asalto, porque ahora vamos a enganchar, que ya está conectado con nosotros.